Inteligencia espiritual y salud mental desde una perspectiva católica. Les acompaña la licenciada Shirley Castillo. Voy a estar con ustedes en este tema. Les cuento que tengo ya bastantes años de estar estudiando este tipo de aspectos porque somos seres integrales y entonces me ha interesado mucho la parte espiritual del ser humano. Y bueno, les vamos a compartir algunas reflexiones. Entre los temas que vamos a ver, vamos a revisar evidencias científicas sobre el mundo espiritual, qué es la inteligencia espiritual, qué es la salud mental, relación entre inteligencia espiritual y salud mental, pasos fundamentales para activar y desarrollar la inteligencia espiritual, y comentaremos un poco sobre un plan de acción personal para desarrollar la inteligencia espiritual y mejorar la salud mental. Hablemos sobre las evidencias científicas sobre la realidad del mundo espiritual. ¿Existe un mundo espiritual? ¿Cómo es? ¿Tiene acaso reglas como tiene el mundo material, como la ley de la gravedad? ¿Tiene alguna dinámica específica? ¿Hay relación entre lo que hacemos acá en la tierra, en el mundo material, con el mundo espiritual? ¿Nos afecta de alguna manera? Son muchas preguntas y ciertamente muy interesantes y muy profundas. Así que vamos a acercarnos un poco a esa. Para empezar, tenemos los milagros eucarísticos, que empiezan más o menos desde el año 750 después de Cristo en Lanciano. Este milagro, les cuento que se conserva todavía hoy en perfecto estado, la sangre fresca, y le han hecho pruebas y muchos estudios a este milagro y a muchos otros milagros. Les recomiendo montones ver ese documental Entre la ciencia y la fe del doctor Ricardo Castañón, este señor que ustedes ven ahí con las placas. Él es uno de los que ha estudiado de una forma científica los milagros eucarísticos y han encontrado cosas sorprendentes. Han encontrado, por ejemplo, que de las muestras que han tomado de estos milagros eucarísticos, tejido del corazón, del miocardio izquierdo, y con la tecnología que hay hoy, se puede saber a través de estos tejidos del corazón cómo murió la persona. Y han encontrado que el hombre a quien pertenecen esos tejidos murió muy torturado, fue sumamente torturado. Y para mayor asombro, las muestras cuando han sido analizadas palpitan. Entonces vemos cómo el Señor, de una forma tan extraordinaria, ante un mundo tan incrédulo como es hoy, nos dice: estoy vivo. En la Santa Eucaristía, en la Santa Hostia, estoy vivo por ustedes y los espero. Así que es algo realmente para reflexionar muchísimo y para mirar con ojos distintos la Santa Hostia. Eucaristía. El manto de Turín. El manto de Turín ha sido uno de los reliquias de la Iglesia Católica más estudiadas a nivel científico. Ha generado muchas controversias. En algunos momentos han validado, en otros momentos dicen que no. Bueno, pues los últimos estudios son del Instituto ENIA de Italia. Han descubierto cosas fascinantes. Como les digo, la ciencia avanza, la tecnología también, y han descubierto cosas fascinantes. Les comento un poco. La imagen que está plasmada en el manto de Turín no tiene ningún rastro de pincel ni nada que se le parezca. No está hecho por mano humana. Crear esta imagen ha implicado una gran fuerza electromagnética, rayos ultravioleta superpotentes. Y para que tengan una idea, la potencia que han debido de tener es de al menos 1.300.000 grados centígrados. Esto es impactante. Y para que tengan una idea en la comparación, la bomba de Hiroshima, que sabemos la destrucción tan grande que hizo, generó 500.000 grados centígrados. Imagínense ustedes. Y nuestro Señor en su resurrección genera 1.300.000 grados centígrados, no destruye todo el Mediterráneo,
y el manto queda intacto. Además de con otros detalles realmente impresionantes que revela el Instituto ENIA. Entonces, tenemos estas evidencias, ¿verdad? De milagros sorprendentes que el Señor nos está diciendo. Tantas. La cine también es igualmente especial, donde el Señor, en la que conocemos como la tradición, como la Verónica, que le da ese manto para que seque su rostro, y Él le deja su rostro impregnado, y tiene una enorme similitud con el manto de Turín. Es otra reliquia bellísima y expresión de amor de nuestro Señor. Otros ejemplos también maravillosos es, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe. Hay tantos estudios también sobre ella. Vamos a hablar algunos detalles. Los ojos de la Virgen de Guadalupe, se le han hecho estudios oftalmológicos. Tiene las mismas reacciones de un ojo vivo a la luz. Cómo se contrae la pupila al acercarle la luz. Es impresionante. Luego, el manto de maguey del que está hecho, ese tipo de tela no dura más de 30 años. Imagínese el manto que tiene el de Nuestra Señora, ya alrededor de 500 años. Otro tema importantísimo es que no hay trazo de pintura, de pincel, de nada. No hay explicación de cómo la imagen está hecha. Y si la persona se acerca a menos de 10 centímetros, la imagen desaparece. Así que son tantas cosas que en nuestro mundo material nos hablan del mundo espiritual que definitivamente no podemos ser ciegos ante todo. El Museo de las Ánimas en Roma, la Iglesia del Sagrado Corazón del Sufragio. Un sacerdote vivió un incendio, donde ahora es la Iglesia del Sagrado Corazón del Sufragio, y en las ruinas de este incendio vio una tabla donde quedó plasmada una figura humana muy muy triste. Este sacerdote, Víctor Jouet, supo que era un alma del purgatorio que le estaba pidiendo oración. Pero él no se quedó solamente con eso, sino que empezó a recorrer Europa por pruebas de apariciones de almas del purgatorio, además de ciertamente reunir fondos para reconstruir la iglesia. Y reunió 15 pruebas de diferentes tiempos donde las almas del purgatorio se han manifestado de una forma y otra pidiendo oraciones. Esa imagen que ustedes ven por ahí, por ejemplo, ahí tiene una manita carbonizada y eso es algo que se repite. En todas las muestras que se ven ahí, todas las pruebas, están manos carbonizadas, ya sea en tela o en madera. Entonces, imagínense del sufrimiento que viven las almas y por eso necesitamos orar muchísimo por ellas, para que lo tengamos muy presente y veamos otra evidencia más de esta realidad del mundo espiritual. Entonces, vamos entrando en materia. ¿Qué es la inteligencia espiritual entonces? Empecemos por definir el concepto de inteligencia, para que lo podamos entender mejor. Según la APA, American Psychological Association, la inteligencia se refiere a la capacidad de comprender información, de adaptarse al entorno y de aprender de la experiencia. Vamos viendo estas palabras claves que se repiten, ¿verdad? Capacidad de comprender, adaptación, aprendizaje. Veamos la Real Academia Española. También dice que la capacidad de entender, analizar, comparar y elaborar información nueva a partir de datos apelando al uso de la lógica es la facultad o habilidad que tienen las personas para resolver problemas. Luego, otra definición, según el psicólogo británico Philip Edward Vernon, que es una de las definiciones más aceptadas por la comunidad científica, dice que la inteligencia abarca 3 escenarios que son capaces de complementarse entre sí. Desde la psicología es la habilidad de aprender y relacionar conceptos. Desde la biología la posibilidad de adaptación a nuevas situaciones. Y el tercer aspecto es aquello que puede ser demostrado mediante pruebas de inteligencia. Aplicando todo eso a lo que es la inteligencia espiritual, podremos definirla de la siguiente manera.
es la capacidad de conocer y comprender la dinámica del mundo espiritual. Con dicho conocimiento, aprender cómo relacionarse con Dios y el mundo espiritual, para aplicar a la vida cotidiana la vivencia de la relación amorosa con Dios. Entonces, comprendemos, conocemos este mundo espiritual, conocemos a Dios, qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere, cómo es esta dinámica en el mundo espiritual, para con este conocimiento llevarlo a esa relación con Dios que la vivo en la oración. Entonces, en esa relación que voy construyendo con Dios en la oración, la voy aplicando poco a poco a mi vida cotidiana, a mi vivencia de amor con Dios y con el prójimo. Aquí toca aplicar las virtudes. Entonces significa ir venciendo mis vicios, mis limitaciones, mis defectos poco a poco. Esa es la idea, ¿no? Es un conocimiento que se aplica y que toma en cuenta cuál es la verdad del mundo espiritual y qué es lo que Dios quiere y que me importe y me enfoque en buscar cuál es la verdad de lo que Dios quiere. Por tanto, mucha atención a las Sagradas Escrituras, al Evangelio de nuestro Señor. Entonces, veamos, por ejemplo, hablando de las Sagradas Escrituras, lo que nos dice el apóstol San Pablo en la primera de Colosenses del 9 al 14. Dice oración del apóstol por los fieles. Por eso también nosotros desde el día en que lo oímos, no cesamos de rogar por vosotros y de pedir que seáis llenados del conocimiento de su voluntad, con toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis de una manera digna del Señor, a fin de serle gratos en todo, dando frutos en toda obra buena, y creciendo en el conocimiento de Dios, confortados con toda fortaleza, según el poder de su gloria, para practicar con gozo toda paciencia y longanimidad, dando gracias al Padre que os capacitó para participar de la herencia de los santos en la luz. Él nos ha arrebatado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención, la remisión de los pecados. Y esto lo hemos tomado particularmente de la Biblia Strombiger, que es una de las mejores traducciones y más confiables, por cierto. Entonces veamos cómo se aplica la definición anterior. Es ese conocimiento de Dios, de la verdad, de su divina voluntad, para llevarlo a la práctica, a la vivencia de las virtudes. Y todo eso es para volverme a encontrar con el Señor, para la perfecta unión con Dios. De eso se trata la vida. La vida no se trata de tener casa, carro, una carrera. Qué bueno si lo tienes, muy bien. No, la vida se trata de conocer, amar y servir a Dios. De eso se trata. Y eso la inteligencia espiritual va a ayudar. Entonces, hablemos un poquito más de este proceso. Entonces vemos que necesitamos conocer. Bueno, ¿cómo vamos a conocer y comprender esta dinámica del mundo espiritual? A través de las Sagradas Escrituras, el Evangelio, libros maravillosos como La Imitación de Cristo del Beato Tomás de Kempis, que ha sido lectura de muchos santos. Santa Teresita del Niño Jesús dicen que se lo sabía de memoria. Libros preciosos como La Subida del Monte Carmelo de San Juan de la Cruz, que nos marca todo un itinerario para realizar justamente este proceso que nos lleva a la unión con Dios. Entonces, primero conocer, ir comprendiendo, ojalá con la orientación de un director espiritual o de una buena escuela de formación. Vamos construyendo esta relación afectiva con Dios a través de la oración, de la relación con Él, corazón a corazón. Vamos esforzándonos para aplicar las virtudes, justicia, templanza, prudencia, bondad, lealtad, honestidad, tantas virtudes preciosas y las aplicando a nuestra vida, a nuestros diversos roles. Y todo eso nos va llevando a la unión con Dios. En este aspecto, por ejemplo, vamos a resaltar de la relación afectiva y la vivencia de las virtudes que en cada etapa hay una gran lucha interior. Por supuesto que la hay. Pero que cuando se cultiva la relación afectiva con Dios a través de la oración personal, la vivencia de los sacramentos, entre otros, la persona se va abriendo a la gracia y empieza a practicar las virtudes y a ir venciendo los vicios.
con el fin de complacer a Jesús, de honrar a Dios, de buscar su voluntad, de expresarle el amor a Él. Entonces se logran tomar decisiones, desapegarse de cosas o personas por amor a Dios. Ciertamente el desarrollo de la inteligencia espiritual nos va a ayudar mucho a enfrentar también los grandes sufrimientos, que de hecho en muchas ocasiones los grandes sufrimientos se viven a través de la fe, se superan a través de la fe, más que otro tipo de inteligencia donde se quedan cortas ahí, ya no tienen alcance. Entonces, todo este proceso que les estamos contando, pues cómo se relaciona con la salud mental. Ve, primero revisemos un poco qué es la salud mental. Según la OMS 2022, la salud mental es un componente integral y esencial de la salud. La Constitución de la OMS dice que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Una importante consecuencia de esta definición es que considera la salud mental como algo más que la ausencia de trastornos o discapacidades mentales. Ciertamente esta definición no contempla la parte espiritual, pero algo que podríamos empezar a entender es que una persona sana es también una persona que está en gracia de Dios. Este es el primer nivel de salud más profundo que necesita una persona y de ahí va a emanar y va a tener repercusión en sus otros niveles de salud que vamos. Dice también la OMS que la salud mental es un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad. En este sentido positivo, la salud mental es el fundamento del bienestar individual y del funcionamiento eficaz de la comunidad. La inteligencia espiritual va a ayudar muchísimo a lo que es el manejo del estrés. ¿Por qué? Porque da un nuevo significado a tanta adversidad que de pronto puedes estar viviendo en tu trabajo, en tu familia, en tus estudios. Especialmente cuando unes tu sufrimiento y tus mortificaciones y contrariedades a la pasión de Jesús. Lo miras a Él, entonces se lo ofreces a Él y le da un nuevo significado. Y eso te va a llenar de mucha paz y ciertamente va a establecer un equilibrio en tu vida que te va a ir devolviendo un estado de bienestar. Entonces veamos, la salud mental es un estado de bienestar que puede ser afectado por diversas situaciones, crisis económicas, enfermedades, violencia, estrés excesivo, conflictos sociales y más. Este estado de bienestar es en diferentes niveles. Implica diferentes aspectos, realizar las capacidades, enfrentar el estrés normal y poder trabajar, desarrollarte. La inteligencia espiritual viene a contribuir a todo esto, a darle una nueva dimensión, una nueva perspectiva, más allá de lo meramente humano. Entonces, otros aspectos importantes es que la salud mental es afectada en la mayoría de las veces por pensamientos negativos o obsesivos, pensamientos tóxicos. Esto obviamente genera emociones negativas y desequilibradas y va a influir en la voluntad porque se oscurece, ahí es donde cometemos errores. De pronto caemos en vicios, de pronto caemos en comportamientos bastante irracionales que repercuten ciertamente en nuestra salud espiritual, nos afectan. Pero la salud, la inteligencia espiritual puede venir a replantear esos pensamientos negativos, obsesivos y a dar equilibrio a esas emociones negativas y desequilibradas. Esta dinámica es constante entre pensamiento, emoción y voluntad. Tenemos que tomar en cuenta que estas capacidades del ser humano pues son afectadas por el pecado y las vemos en vicios, pasiones, apego, defectos, limitaciones, distorsiones, nos generan muchos sufrimientos y cometemos más pecados. Pero la buena noticia, al desarrollar la inteligencia espiritual, que es abrirnos a la gracia divina, en otras palabras, podemos transformar esa realidad con la que luchamos en virtudes, en equilibrio de pensamiento racional, autocontrol, la vivencia de los dones del Espíritu Santo también, además de abrirnos a su acción. Estos preciosos dones, sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, piedad, fortaleza y temor de Dios,
pueden transformar nuestras vidas, pero ciertamente no es en automático. Tenemos que hacer nuestra labor para ir asimilándolo a través de una vida espiritual activa y constante, disponernos a la voluntad divina. Por tanto, necesitamos disponer esta voluntad humana a la voluntad divina, es decir, enfocar nuestro pensamiento más racional, revisar ese contenido, ayudarlo a que esté impregnado de virtudes como la justicia, la prudencia, la templanza, la fortaleza y más virtudes. Esto implica que cuides lo que escuchas y lo que ves. Porque si escuchas y ves, estás en contacto con cosas muy negativas, tu pensamiento se va a contagiar. Entonces, esto implica que estés leyendo, estés escuchando cosas que te sean positivas, que te ayuden en esta dirección, para poner límite al final a las tendencias irracionales, egoístas y a los vicios. Y por tanto, va a ir poniendo orden, metiendo en cintura a las emociones para que sean más equilibradas, para que los sentimientos sean envueltos en amor, en paz, en bondad y en las demás virtudes. Entonces la voluntad así fortalecida para actuar en pro de fines eternos y no solo temporales, porque aquí estamos. Entonces démonos cuenta cómo la inteligencia espiritual, la inteligencia emocional, que ciertamente es muy importante, y le sumamos la inteligencia ético-moral, son excelentes elementos para poder construir una excelente salud mental, capaz de sostenerse en medio de las preocupaciones, de mucho estrés, incluso de catástrofes, de muertes, porque pueden ver más allá de lo temporal, aunque haya mucho sufrimiento, y mantener la esperanza y la fe en Dios. Por tanto, la inteligencia espiritual pues eleva todas las demás inteligencias, desarrolla la resiliencia, nos ayuda a recuperar la salud mental, espiritual e inclusive física. Vale la pena desarrollar la inteligencia espiritual, ¿verdad? Bueno, ese ha sido un pequeño tema que te dejamos. Te agradecemos muchísimo la atención y que Dios les bendiga enormemente.